Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Varios representantes de los partidos opositores solicitaron moción de censura contra 4 ministros del gobierno Petro: Minas, Igualdad, Defensa y Salud, en razón a la crisis que el país afronta en los temas de salud y orden público. Ya son 5 los ministros que enfrentarán mociones de censura en el Congreso. Parece que la oposición ha comenzado a utilizar estas mociones como un instrumento para detener el proceso legislativo y evitar que la reforma pensional, que espera su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, sea tramitada antes del 20 de junio. Con menos de 20 días para el cierre del actual periodo legislativo, ¿qué le espera a la reforma pensional? Esta vez estaré yo, Gerardo Caneva, analizando las mociones de censura en el Congreso y el bloqueo legislativo. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Paola Morales y hoy está conmigo Gerardo Caneva, analista de Colombia Risk Analysis. En el episodio de hoy analizaremos la avalancha de mociones de censura y los riesgos que esto representa para la aprobación de la reforma pensional. Gerardo, bienvenido a Podcast, ¿cómo estás? Muy bien, Paola, gracias por la invitación. Como decíamos al inicio, son 5 los ministros que enfrentan mociones de censura. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la ministra de Igualdad, Francia Márquez, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. ¿Cómo pueden afectar estos procesos al trámite de la reforma pensional? Como hemos advertido varias veces en el pasado, la reforma se encuentra en una carrera contra el tiempo para ser aprobada. Y ahora más que nunca, ya estamos en junio y el fin del periodo legislativo está a 12 días hábiles. Pero aún no se ha aprobado nada. Para nadie es un secreto que el trámite de la reforma pensional ha sido un proceso largo y complicado. Por ejemplo, recordemos que desde el inicio ha sido víctima del plan Tortuga de la oposición, lo que retrasó de manera significativa su trámite al principio del año. Para lograr su aprobación, el Congreso tendrá que redoblar sus esfuerzos los próximos días y concentrar toda su atención en el trámite de la reforma. Pero ahora que están pendientes las mociones de censura, estos procesos aprietan aún más la agenda del gobierno, que ya se está viendo perjudicada por el racionamiento de agua en la ciudad de Bogotá, pues se decidió que el Congreso no asistirá a los días que no haya agua en las instalaciones. Las mociones de censura quitan tiempo y recursos al Congreso, haciendo cada vez más difícil que se logre la aprobación de la reforma. De hecho, nosotros consultamos con una fuente y esta considera que se le puede dar manejo a las mociones para que no retrasen tanto el trámite de 2 maneras. Primero, citando las mociones en la mañana y dejando el debate de la reforma para la tarde. Y segundo, tampoco podemos descartar que el presidente de la Cámara, Andrés Calle, desea citarlas para después del 20 de junio. En todo caso, para nosotros y para muchos medios de comunicación, no es coincidencia que esto esté ocurriendo tan cerca al fin del periodo legislativo. Esto lo podemos interpretar como una estrategia de la oposición para postergar el trámite de la reforma pensional y archivarla cuando llegue el 20 de junio, algo que llevan intentando todo el año. Incluso si la Cámara se pone las pilas y le da manejo a las mociones, podemos esperar que la oposición agote todos los recursos posibles para retrasar el debate. Por ejemplo, aprovechando el tiempo posible para discutir los puntos de la reforma en la plenaria de la Cámara. Aunque el protocolo es archivar la reforma el 20 de junio si no se aprueba, también existe el recurso de las sesiones extraordinarias en el Congreso, que se podrían utilizar para discutir la reforma. Gerardo, ¿qué tan probable es que esto ocurra? Bueno, para poder responder esta pregunta debemos remitirnos a la Ley Quinta, la cual reglamenta el proceso legislativo. Según esta ley, las sesiones extraordinarias son aquellas que sirven para reunir al Congreso durante sus periodos de receso constitucional, es decir, entre el 20 de junio y el 20 de julio. Estas solo pueden ser convocadas por el presidente por medio de un decreto y solo pueden usarse para discutir temas limitados que se incluyan en este decreto presidencial. Todo esto significa que, en caso de que haya sesiones extraordinarias para la reforma pensional, la discusión no podrá ser obstaculizada por otros trámites, como las mociones de censura. Como la aprobación de las reformas es uno de los puntos más importantes para el gobierno Petro, lo más probable es que, si no se aprueba la reforma pensional antes del 20 de junio, se llame a sesiones extraordinarias. Pero ojo, por ahora no hay nada oficial, porque el gobierno solo podrá decretar las sesiones después del 20 de junio. Así como nosotros, en este momento es probable que el presidente esté pendiente de lo que suceda en los próximos días en la Cámara de Representantes para definir si las sesiones extraordinarias van a ser necesarias o no. Sin embargo, varios expertos cuestionan la constitucionalidad de aprobar la reforma pensional en sesiones extraordinarias, porque esto puede resultar en que la Corte Constitucional tumbe el proyecto del gobierno. Por esto, el gobierno consideraría utilizar las sesiones extraordinarias como un último recurso. Pero,
¿qué es lo que le falta a la reforma para ser aprobada? ¿En qué se tiene que invertir el tiempo de estos 12 días hábiles que quedan? Bueno, como mencionaba antes, a la reforma solo le falta su cuarto y último debate en la Cámara de Representantes. De hecho, este empieza hoy, 4 de junio, mientras grabamos este podcast. Según Marta Alfonso, que es representante de la Cámara para el Partido Alianza Verde y también es la coordinadora ponente de este debate, la idea es que la discusión de la reforma esté finalizada para el 14 de junio. Pero puede que esta meta se vea obstaculizada por la discusión de los puntos más controversiales de la reforma. Primero, el famoso umbral de cotización, que quedó en 2,3 salarios mínimos según el consenso alcanzado en el Senado. Este punto tiene que ver con la viabilidad financiera del proyecto a largo plazo, que ha sido cuestionada varias veces. Aunque hay una gran probabilidad de que se mantenga el consenso, la discusión en torno al umbral se volverá a dar en la Cámara de Representantes, lo que le quitará tiempo al trámite de la reforma. Además, habrá que discutir acerca de la propuesta de un fondo de ahorro, la fecha de entrada en vigencia, que por ahora se mantiene en julio de 2025, y las capacidades de Colpensiones para recibir de manera efectiva a todos los nuevos afiliados. En fin, hay mucho que discutir y poco tiempo para hacerlo. La meta del 14 de junio y también la meta del 20 de junio parecen poco probables de cumplir. Sin embargo, si el gobierno no insiste en cambios sustanciales a la reforma y por el contrario decide mantener el consenso sobre el umbral de la cotización, esto aumentaría las probabilidades de la aprobación de la reforma en el tiempo que le queda en las sesiones ordinarias. Algo crucial es que durante la plenaria de hoy se logra aprobar el informe de la ponencia para encarrilar el resto del debate. Pero bueno, para saber qué sucederá tendremos que esperarnos al final del día. Y de nuevo, podemos esperar que la oposición haga todo en su poder para que este proyecto no se apruebe antes del 20 de junio. Como oposición estamos con todo el derecho de usar los mecanismos para no solamente visibilizar la incompetencia de este gobierno, sino también, por supuesto, de voltear a mirar en el debate que nos queda hasta el 20 de junio en problemas más importantes que tiene este país y que los colombianos están esperando que atendamos. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @colombiarisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de Carolina González y Daniel Poveda en investigación y creación del guión. Arte y edición por Paola Morales. Nos escuchamos el próximo miércoles.